Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más. El Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico agradece su presencia en este martes de Salud y de Justicia con el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López, que como siempre nos trae un tema muy interesante. Más que interesante, queridos amigos, porque el tema que vamos a tratar el día de hoy, muy poco conocido, parecido quizá un poco sobre filosofía de lo que tratábamos el día de ayer lunes, el síndrome forense de Sócrates. Y ahorita se preguntarán, pero tengan calma y ahorita vamos a entenderlo. Se atribuye a Sócrates decir: yo solo sé que no sé nada. Esta frase memorable señala justamente el principio de la verdadera sabiduría. La frase no aparece como tal, sin embargo, en la obra de Platón. El verdadero espíritu de la frase puede encontrarse en la Apología, cuando Sócrates responde con humildad a la idea que se tiene de que él es el más sabio de los atenienses. Dice ahí que si parece que es más sabio, lo es en que lo que no sé, no creo que lo sé. En la humildad y en el correcto juicio de no pensar que se sabe algo que no se sabe, yace el principio de la sabiduría. Y es que en esta condición, Platón y Aristóteles, la filosofía nace del asombro o del misterio ante lo desconocido. Desconocido para muchos de nosotros el síndrome forense de Sócrates, y que ahorita nuestro querido invitado, gracias por estar una vez más en INADEC TV, licenciado, un tema diferente, desconocido para muchos, pero creemos que bastante interesante por la tarea que me dejó por aquí. Bienvenido. Pues, gracias por la invitación nuevamente, Delia, encantado de estar con ustedes. Y por supuesto este tema va a ser muy interesante, y sobre todo de cómo se va aterrizando a la realidad, que es muy actual, de lo que es un fenómeno que está sucediendo en la prestación de servicios de atención médica hospitalaria. La atención médica hospitalaria, muy complicado entender. ¿Por qué Sócrates, que nos refiere al yo solo sé que no sé nada, por qué ponerle un nombre, un síndrome como tal, y qué tiene que ver, cómo se interrelaciona? Pues recordaremos que Sócrates en sus momentos fue acusado injustamente por los atenienses, donde le establecieron supuestos delitos que lo llevaron a un juicio muy importante, que es el juicio conocido, que lo hicieron en una plaza pública. Ajá. Frente a un jurado popular, y donde de manera muy rápida le establecieron delitos que por supuesto en ese momento él no había realizado. Ajá. Simplemente por la forma en que pensaba, por el ejercicio de la mayéutica. Ajá. Por precisamente ser diferente a los pensadores de ese lugar. Los atenienses, pues, buscando una forma de cómo salir de esa derrota tan grande que habían tenido, buscar un culpable dentro de su propia sociedad, pues se enfocan en lo que estaba haciendo Sócrates con la sociedad, con los jóvenes atenienses, donde los estaba enseñando a pensar, a ser distintos, donde estaba poniendo en duda los propios dioses de esos tiempos, y de ahí lo llevan a juicio, un juicio que está referido por Platón, y precisamente el ser sujeto de acusaciones falsas y de tener una incluso resolución pues también manipulada, y someterse al designio de ese jurado, a la resolución judicial, en respeto a lo que las leyes de ese momento establecían. Y no obstante que tuvo la oportunidad de evadirse, de poder evadir la condena de muerte que le impusieron, pues él de manera honorable solicitó o quiso cumplir hasta las últimas consecuencias su condena, y tomó la cicuta frente a todo el pueblo, como un acto que hoy en día se puede reflejar dentro de la práctica médica a través de este síndrome forense de Sócrates, donde también hoy en día se está viendo que muchos médicos
prestadores de servicios de salud están siendo acusados muchas veces injustamente, y esa situación que los pone frente a un proceso legal, frente a un conflicto legal, pues genera una serie de fenómenos en la persona, en el médico, donde afecta de manera física su salud, donde afecta, por supuesto, su prestigio, su honor, su reputación, sus valores morales, y donde psicológicamente también vive experiencias que emocionalmente lo ponen en una situación de inestabilidad profesional, personal, familiar y social. Todo sujeto muchas veces por acusaciones que están básicamente fundadas en buscar un lucro o beneficio económico, no tanto por una cuestión de llegar a la verdad o conocerla, algún fundamento médico o alguna situación justa, una acusación justa, sino muchas veces básicamente con un ánimo meramente lucrativo. Son acusados de situaciones que en otro tiempo no hubiera sucedido. Y es un fenómeno que hemos visto donde hoy en día la sociedad es menos tolerante a aceptar un resultado indeseable en la práctica médica. Entonces, cuando se presentan eventos de esta naturaleza, donde el resultado no es el esperado, no es el deseado, muchas veces se buscan culpables, como dicen, ya no se busca quién se la hizo, sino quién se la paga. Y entonces es muy fácil volcarse en contra del médico, de la institución de salud donde se le brindaron los servicios, y realizar quejas, demandas o denuncias en contra del personal de la salud que puso muchas veces, como dicen, cuerpo y alma en busca del beneficio del paciente, en busca de satisfacer lo que el paciente necesitaba desde el punto de vista sanitario, y al no encontrar ese resultado, al no obtener ese resultado, muchas veces por situaciones totalmente ajenas a los prestadores de servicios de salud, pues se ven sujetos a este tipo de injusticias sociales. Injusticias sociales. Les voy a comentar, queridos amigos, para los que no tenían conocimiento de este delito como tal. Dice: Sócrates comete delito y se mete en lo que no debe al investigar las cosas subterráneas y celestes, al hacer más fuerte el argumento más débil y al enseñar estas mismas cosas a otros. Es muy curioso este delito como tal, porque así como lo refieren está escrito. Enseñar a otros también constituye un delito. Es muy interesante entenderlo, porque incluso muchos juristas, hablando en el mundo jurídico, creen que pudo haberse defendido y salido airoso, y sin embargo muchos no entienden por qué decide tomar la cicuta. Pues precisamente es quizá lo que hace grande a Sócrates, en el sentido también de él someterse ante todo al designio de la ley, al designio de las instituciones, a lo que en ese momento se haya juzgado bien o mal, pero en un respeto a las instituciones de ese momento, decide él someterse. Y si él fue condenado, decide pagar su condena, habiendo podido evadirse. Sí, claro, con toda la argumentación, digo, los que hemos leído los diálogos en algún momento, sabemos la argumentación que manejaba, y por eso muchos dicen, pero ¿por qué no se defendió? ¿Qué encierra? ¿O dónde va a quedar ese misterio denegado para los simples mortales? El por qué decide hacer eso, en aras de qué, o porque eso está complicado, y muchos todavía incluso basan sus tesis o libros en este tema en específico, ¿verdad? Yo que me puse a hacer tarea, ¿qué quieren? Así pasa. ¿Y por qué entonces, licenciado, se llega a poner un nombre a este síndrome como tal? ¿En dónde se encuentra esta convergencia entre uno y otro? Pues el ser presa o sujeto de una acusación
injustificada, de una acusación injusta, cuando no se tienen los elementos realmente de prueba fehacientes para poder acreditar, en este caso, que él había violado las leyes en ese momento del lugar donde se encontraba. Ajá. Y toda esa situación de verse involucrado en un tema legal sin, como dicen, sin deberla ni temerla, y haber enfrentado el juicio, y como bien dices, él pudo haber a través de la palabra cambiado los hechos, pero no lo quiso hacer tampoco, precisamente por el respeto a las leyes, a las instituciones. En ejemplos como el que ocurre en este tiempo y que le da el nombre a este síndrome, ¿cuáles pudieran ser, no sé, de los últimos que conocemos? O que ahora con las redes sociales sería mucho más fácil adentrarse y entender un poquito el por qué sucede en esto. Bueno, hoy en día, por ejemplo, un médico no nada más puede ser denunciado, por ejemplo, ante una autoridad como es un ministerio público, y después llevado a un juez penal. No solamente puede ser demandado de manera civil, interponiendo un juicio civil en contra del médico, puede ser también, si él es prestador de servicios públicos, que es servidor público porque trabaja en una institución pública o de seguridad social, también sujeto de procedimientos administrativos, desde una queja hasta una demanda también por la vía administrativa ante órganos internos de control, ante autoridades ya, tribunales administrativos, sino también puede ser por otras vías, como puede ser, hoy en día está la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, donde se reciben este tipo de quejas y se desahogan y tratan de resolver, o otras instancias como por ejemplo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que también es una instancia que en ejercicio y en tutela del derecho a la salud también interviene muchas veces cuando se tratan de temas médicos en servicios públicos o de seguridad social. Tenemos otras instituciones, por ejemplo, como la CONAPRED, que muchas veces se demanda o se alega por parte de los pacientes el haber sido discriminados en temas de salud y que no se les dio el servicio o el trato que ellos esperaban, y van a una institución de esta naturaleza. Pueden ir ante el INAI cuando solicitan información y que no se les entrega en la forma y términos como ellos desearon, o como las leyes tanto del sector público como del sector privado lo establecen. Entonces, independientemente de todo esto, también pueden ir hoy en día a medios de comunicación, ya sea prensa, radio. Hoy en día ya también más conocido todo el tema de las redes sociales, donde iniciar una queja, un desprestigio, una difamación vía redes sociales, pues es muy fácil, porque muchas veces incluso se puede hacer de manera anónima y puedes afectar de manera importante el prestigio, la reputación, la honra de un profesional de la salud, de un médico que te quiso ayudar en salvar la vida o preservar la salud, y tú puedes tratar de pagarle con un ánimo muchas veces lucrativo, iniciar una queja, una demanda, un reclamo, la mayoría de las veces sin sustento, por esta intolerancia social que está prevaleciendo en los servicios de salud, donde ya no se aceptan los resultados cuando son desfavorables, cuando ya lo veíamos en el tema de la medicina defensiva, cuando llega el paciente a querer imponer su enfermedad, su diagnóstico, su tratamiento al propio médico, y donde el paciente a veces cree saber más que el propio médico y le llega a exigir ya que le realice tal o cual procedimiento o le prescriba tal medicamento, y ya nada más lo único que quieren es la receta. Entonces empieza a verse una situación donde
los médicos pueden ser llevados a instancias tanto legales como extrajudiciales y pueden hacérseles reclamos de toda naturaleza y muchas veces, como lo decimos, de manera injustificada. De manera injustificada, por ahí buscándole en internet y haciendo un pequeño análisis sobre estas situaciones, encontramos, hay un perverso efecto judicial, nos dicen, porque también aquí influye mucho esa parte, pero también social y psicológico, que hace parecer más culpable aún el que se defiende bien. Pero no solo es injusto, sino que resulta ser tremendamente maligno el sospechar más de quien se defiende bien solo porque se defiende bien, como si la única prueba moral de la inocencia fuera la torpeza. Pues bien, afortunadamente se puede ser tanto dentro del procedimiento judicial como en el entorno personal o social y ante la opinión pública muy hábil, brillante, inteligente, elegantemente culto y plenamente exitoso, también cuando se hace frente a una acusación falsa o infundada presentada con más o menos malicia, y también se puede ser mentiroso, safio, malicioso, maligno, acusando y conseguir la condena del acusado. Lamentablemente, pero lo genial, lo sublime y lo mejor para el imputado inocente al que se ha dejado casi indefenso es hacer lo justo y exactamente suficiente en el momento preciso para salir limpiamente fortalecido del trance, mucho más allá del judicial sobreseimiento y archivo de la denuncia. Pero aquí es donde viene la pregunta, por eso mi preámbulo tan largo. ¿Hay un claro dilema jurídico aquí, en consecuencia? Pues más que nada es un dilema ético en esta materia por el hecho de que se está dando incluso dentro del mismo gremio de los abogados. Ajá. Que empiezan a surgir despachos de abogados, firmas de abogados o abogados en lo particular que empiezan a buscar a pacientes inconformes, a familiares de pacientes inconformes o a generar inconformidad, peor aún, en las familias de los pacientes o en los propios pacientes para ánimos meramente personales, con fines totalmente lucrativos y perversos a lo que es la buena práctica médica, donde ponen en duda, donde ponen al escrutinio el actuar médico, independientemente de que haya sido un actuar profesional y ético. Entonces empiezan a manipular a las personas, a los pacientes y sus familias, a que empiecen a desconfiar de su médico, del tratamiento que les hayan brindado y de que el resultado, si no es deseable, puede obedecer a mala práctica médica, a situaciones, ya utilizan muchas veces adjetivos peyorativos como negligencia, como impericia, como algunos otros que les empiezan, como dicen, a trabajar, a meter cizaña, por decirlo de alguna forma, a las personas, y después les abren puertas o les hacen creer que pueden obtener cantidades importantes de dinero, donde pueden demandar incluso a las instituciones de salud, donde pueden pedir indemnizaciones, no nada más para los pacientes, sino también para sus familiares, a veces para los padres del paciente, para los hermanos. Nos han llegado a casos hasta donde los hermanos y los abuelos están pidiendo indemnizaciones por hechos que son propios de un paciente, donde ya el ánimo lucrativo realmente es lo que empieza a dominar el actuar de este tipo de personas, y donde los hacen mentir para poder lograr estos objetivos. Y entonces el paciente, en lugar de manifestar el agradecimiento que puedan tener respecto al médico que los atendió, empiezan ya a descargar una serie de hechos, muchas veces falsos, muchas veces manipulados, negando lo que en la realidad sucedió y fabricando pruebas, o incluso ya
preconstituyendo pruebas en contra de los médicos, donde muchas veces los tratan de hacer caer a ellos en situaciones que no sucedieron, por ejemplo, haciéndoles afirmaciones falsas y grabándolos para que ellos puedan caer en algún tipo de confusión y utilizar sus propias palabras para ellos, donde utilizan las conversaciones por chats o por correos electrónicos para poderles imputar situaciones donde a través de ciertas conversaciones tratan de llevarlos a que el médico diga o señale algún hecho que ellos pueden utilizar después en su contra. Por eso es muy importante manipularlo en su favor, ¿no? Hoy en día es muy común ver que los pacientes cuando inician alguna demanda mienten, dijéramos, deliberadamente, por decirlo de alguna forma. Y la deontología y la ética, ¿en dónde entran aquí? Porque para que esto ocurra, también en algún momento habíamos mencionado en alguno de los otros programas, como muchas veces abogados que antes se dedicaban a defender médicos, de repente, por decirlo de alguna manera, se pasan al bando contrario y ahora utilizan el conocimiento adquirido durante algún tiempo o mucho tiempo para contrarrestar o para hacer esta manipulación de la que nos está refiriendo en este momento. Es un fenómeno, la verdad, que llama mucho la atención. Yo creo que es indeseable, un fenómeno perverso, que por ejemplo, médicos que pudieron haber trabajado, vamos a decirlo, en alguna institución de salud, llámese el Seguro Social, el ISSSTE, Salubridad, algún instituto de salud o algún hospital privado, o haber sido abogado de algún tipo de aseguradora que defendía a médicos o instituciones de salud, y haber abrevado todo el conocimiento de cómo se organizan y cómo se brindan los servicios de salud, todo lo que el conocimiento médico que les pudo haber dado el ejercicio profesional y todo lo que les pudo haber dado todos aquellos médicos o instituciones a las que defendieron. Dijéramos, por decirlo, todos los secretos con los que se brinda la atención, haberles mostrado los puntos más delicados de la prestación de servicios de salud y los puntos más vulnerables para ellos, donde saben cuáles son las vulnerabilidades de un médico y después utilizar ese conocimiento en contra de estas mismas personas, de estas mismas instituciones. Me parece algo que es de llamar la atención, que algo reprochable desde el punto de vista, si no legal, desde el punto de vista ético, desde el punto la deontología y la ética, ¿dónde desde el punto de vista profesional, donde los valores éticos de la profesión se dejan a un lado y se busca ahora utilizar todo eso básicamente en un beneficio económico, donde hay muchos abogados que incluso alientan a los pacientes o a los familiares de los pacientes a demandar, incluso patrocinándoles el gasto o digamos todos los servicios legales que implica el trámite. Toda la inversión primera. Dijéramos, no cobrándoles, por decirle así, diciéndoles, no te voy a cobrar, nosotros nos vamos a hacer cargo de llevar a cabo el trámite legal. Simplemente, eso sí, a veces cobran porcentajes muy importantes de lo que se pueda recibir, o a veces con este tipo de engaños los hacen creer que van a obtener cantidades de dinero muy importantes y también es para obtener cantidades económicas. Y también hoy en día se está dando que se inició pidiendo y solicitando reparaciones del daño, indemnizaciones en términos de ley o lo que razonablemente la ley estila en este tipo de casos. Pero hoy en día, donde han visto que los criterios legales han sido totalmente proteccionistas en favor de los pacientes, pues utilizan incluso los mismos criterios en los que ellos participaron, estando del otro lado, para hoy en día aplicarlos en contra de los prestadores de servicios de salud y poderles hacer reclamos de cantidades de verdad de caracteres exorbitantes, escandalosas desde cualquier punto y total, te digo, básicamente
guiados por un ánimo meramente lucrativo, ni siquiera por un tema de ayudar a los pacientes que a lo mejor sufrieron algún daño derivado de los servicios de salud, o a los familiares, a los deudos de una persona que pudo haber padecido alguna mala práctica médica, ¿no? Básicamente tratar de lucrar con ese dolor ajeno, con ese sentir de personas que pudieron haber tenido un resultado no deseado dentro de la prestación de servicios de salud, muchas veces de ese resultado no atribuible al médico o a las instituciones, sino atribuible a la propia naturaleza de la enfermedad con la que iniciaron o que fue materia de los servicios de atención. Por aquí los que saben y los que escriben, queridos míos, nos dicen: de la misma manera que los secuestradores inducen el síndrome de Estocolmo en los secuestrados, los acusadores pueden inducir algún otro tipo de síndrome en el acusado antes, durante y después del juicio. Se trata de un fenómeno complejo que siempre afecta a varios sujetos y es también sensiblemente influido y alterado por los mismos sujetos a los que afecta, y posiblemente es deliberada y perversamente inducido por otros más inmunes y menos abnegados, así como a distintas categorías de objetos y a las diversas normas contradictorias entre sí, en una dinámica de las relaciones que no parece haberse superado inteligentemente y civilizadamente. La inteligencia no siempre es civilizada, nos dicen. En los últimos 2400 años, la corriente nos llevará por el cauce de los diálogos de Platón. Aquí nos hacen referencia al síndrome de Estocolmo y cómo es inducido. Cuando se refiere a que el secuestrado o el maltratado termina defendiendo al maltratador o al secuestrador. Algo similar como eso puede ocurrir con el síndrome de Sócrates, de un médico llegar a creer que sí es culpable de todo lo que le imputan y al mismo tiempo pues autoestima ir al suelo al grado de dejar de ejercer la medicina. ¿Puede suceder algo como eso? Pues lamentablemente no es de que pueda suceder, ha sucedido casos muy lamentables dentro de la práctica médica, donde médicos, al verse involucrados en un tema de carácter médico legal, pues muchas veces no saben manejar este tipo de situaciones, no saben hacerse apoyar o acudir con personas adecuadas que los puedan ayudar a salir de este tipo de situaciones, y se ha visto casos lastimosos, por ejemplo, donde han atentado contra su propia vida. Ajá. Al verse involucrados en una situación de este tipo, cómo les afectará en su entorno personal, familiar, laboral, institucional, social, que se sienten acorralados y toman puertas falsas como para atentar en contra de su propia vida. Hay médicos en algunas instituciones también muy conocidas, por ejemplo, que se han dedicado, que dejan de ejercer la medicina y mejor se dedican a otra cosa. Se dedican, incluso hay un caso de un médico que se dedicó a vender tacos. En lugar de ejercer la medicina, dice, no, hoy en día la medicina ya no se puede ejercer como antes, hoy en día están siempre a la defensiva, el paciente está en una posición cada vez más demandante y no puede ser que para ellos que eso sea normal, y entonces prefieren dedicarse a otra actividad, a veces como este médico que te platico, que se dedicó mejor a vender tacos, o otros médicos que de plano ya no se dedican a atender pacientes y mejor se dedican a la administración de instituciones de salud, porque ya el atender pacientes es un estrés que ya no están dispuestos a continuar viviendo. Y hay otros médicos que tienen que dejar de ejercer temporalmente porque pues este estrés que les genera pues no les permite estar con la claridad mental y emocional para, por ejemplo, realizar cirugías donde
se requiere absoluta concentración y estar en el ejercicio de sus plenas facultades y poner los 5 sentidos en ese momento para poder obtener un éxito o realizar una cirugía importante, donde hay médicos que empiezan a sentirse que ya sus pacientes pueden ser personas que ya no sean confiables, se empieza a perder esa relación de confianza y entonces ya no ven a sus pacientes de la misma manera, ya los ven como alguien que los puede demandar y que los puede involucrar en situaciones legales de tipo indeseable. Entonces sí empieza a haber un cambio importante, una transformación que genera efectos indeseables en todos los aspectos, sobre todo en la vida de los pacientes, de los médicos, y no solamente de ellos, porque si... repercute en los pacientes, obviamente. No, y también, imagínate que el médico le platica a su familia, pensemos a su cónyuge, a su esposa o su esposo, que está en una situación de esta naturaleza y que le platica a los hijos, y a veces... pues ellos que no conocen realmente la situación, que no conocen la técnica, cuestiones médicas, que no conocen de procedimientos legales, de cuestiones de leyes, entonces ellos se pueden preocupar también más y entonces empieza a generarse un entorno muy hostil, muy complicado también para el médico en su entorno personal, de pareja o familiar. Y eso a veces ya no quieren ni siquiera llegar a su casa porque saben que les van a preguntar y cómo va tu caso y cómo te fue y cuándo va a ser la audiencia y qué pruebas vas a ofrecer y qué dice el abogado y qué dice el perito y qué dice el juez, y entonces entran miedos como que se sabe, presiones de que un juicio pues pudiera ser, aun y cuando tengas la razón, pudiera ser un riesgo de tener una resolución desfavorable, de tener una resolución que te pueda establecer alguna culpa, alguna responsabilidad y alguna pena o sanción, donde está en juego tu libertad personal, o está en juego tu ejercicio profesional, o está en juego tu patrimonio, no se diga tu prestigio y tu reputación. Entonces, ese tipo de riesgos en los que se ve involucrado un médico cuando están ante un caso legal, ante una acusación, y decimos muchas veces infundada, pues los hace que cambien completamente su entorno, su vida, su estabilidad, la forma en cómo se relacionan con los demás, y esto es lo que precisamente este síndrome ha venido estudiando y analizando, todos los cambios que vive un médico o los fenómenos que se viven alrededor de un médico que está en una circunstancia de esta naturaleza. Por eso la equiparación con el síndrome de Estocolmo, a lo mejor porque es más conocido o lo hemos escuchado más en los medios y demás, en el entender cuando se desata una ola de secuestros en México tan grande, que es cuando empezamos a escuchar este nombre como tal y algunos empiezan a investigar o no lo empiezan a explicar. De ahí fue para hacer la referencia y entender el síndrome como tal. Pero hay estadísticas al respecto de lo que ha sucedido hablando en el mundo de los médicos, porque entiendo entonces que este síndrome no es prioritativo de los médicos, es a todos quienes han sido acusados injustamente, pero en este caso estamos hablando de médicos. Así es, dijéramos, efectivamente, o sea, esto puede vivirlo cualquier persona. Se ha enfocado en los médicos por lo vulnerable que hoy en día están frente a una queja, demanda o denuncia de carácter médica o legal, muchas veces, la gran mayoría, hay que decirlo, infundadas o con un ánimo meramente lucrativo. Por supuesto, cualquier persona lo puede resentir y lo puede vivir. Los efectos serían exactamente los mismos. Es como dejar de ser lo que soy, precisamente porque me convencieron por medio de un juicio además de que era culpable y es una forma de aceptar, es como una forma de tomar la cicuta, pudiera ser, digo, hablando metafóricamente, pudiera ser por ahí.
Por supuesto, porque este tipo de fenómeno te genera reacciones, pues muchas veces que pueden sorprender a la misma persona de haberse conducido de tal o cual forma, y entonces empieza a generar también un sentimiento o resentimiento en contra de su paciente, en contra de la persona que solicitó sus servicios y a la que trató de ayudar, y empieza el tema también de la necesidad de sacar todo este sentimiento, toda su frustración, y por eso es que muchos médicos hoy en día buscan también la contrademanda médica, buscan también la reparación de daños, poner en la posición en la que ellos se encuentran al paciente que los está demandando injustamente, y entonces por eso hoy en día se está volviendo cada vez más común el que los médicos contrademanden a los pacientes cuando una vez que ellos demuestren que la acusación es falsa o que es infundada. Y en una contrademanda como esta, tampoco hay estadísticas, o aquí en México al menos, sí hay posibilidades de rastrear qué ha sucedido, cuántas veces ha sucedido, o es menos común. Mira, realmente no existe una estadística de este fenómeno, sí, de que mida este fenómeno, porque, pues dijéramos, los médicos es un gremio que es difícil que una persona, un profesional que tiene tantos estudios, que tiene un nombre, un prestigio, que tiene una posición social como es el gremio médico, acepte una situación de esta naturaleza de manera pública, ¿no? Se acepte frente a la sociedad, frente a su contrario, verse afectado por estas situaciones. Por el contrario, a veces ya el médico toma una reacción defensista, y cuando a veces el paciente pues trata de amagarlo, trata de amenazarlo en cuanto a que lo puede demandar, pues a veces ellos le promueven esto, ¿no? Pues si ellos, confiados en su actuar, en su correcto actuar, pues a veces se ponen a la defensiva y los motivan a que lo hagan, ¿no? A ver si es cierto, y te voy a demostrar que no tienes la razón, y además te voy a contrademandar, y también voy a evidenciarte, así como tú me quieres evidenciar, también te voy a evidenciar. Y hoy en día también se está pretendiendo hacer incluso hasta con este tipo de abogados que los están encaminando en estas situaciones, en este fenómeno de una industria de la demanda médica. Esta es parecido a lo que hablábamos hace 8 días, que es el porcentaje sobre los médicos que ejercen la medicina defensiva, pues muchos, muy pocos lo aceptaban. ¿Ese es un fenómeno similar? Sí, realmente es un fenómeno primero muy nuevo, reconocido, digamos, recientemente, tiene pocos años de haberse reconocido, poco conocido en el gremio médico, este tipo de situaciones, de fenómenos, y muchas veces a lo mejor lo han vivido, pero no tenía nombre. No lo han analizado como tal. Sí, no lo habían conceptualizado, y todos los médicos que se han visto involucrados en una demanda, queja, denuncia de tipo médico legal, han sentido este fenómeno, sin embargo, pues no lo habían conceptualizado, y también es difícil que lo divulguen, es difícil que lo platiquen, que lo lleven más allá de su ámbito personal. Incluso a veces, hoy en día, por ejemplo, las asociaciones o los colegios médicos han promovido el apoyo legal e incluso psicológico para que puedan afrontar de la mejor forma una situación de carácter médico legal, porque de verdad hay médicos que pueden tomar pueden responder de manera pues a veces insospechada, ¿no? Para los que lo conocen, desde el médico que puede y tratar de ignorarlo y evadirlo, y entonces a veces ni siquiera contestan las demandas, no responden a las acusaciones, y se lleva el trámite a veces en cuestiones de rebeldía, y ya que tienen el problema encima, entonces empiezan a reaccionar,
hasta aquellos médicos que también hiperreaccionan, ¿no? Y entonces ya ese daño que están sintiendo quieren trasladarlo también a aquel que los está acusando de manera falsa o injustificada. El fenómeno de rebeldía, explíqueselos, porque de repente, en términos jurídicos no entienden qué es el fenómeno de rebeldía. No, nada más es para cualquiera. Sí, bueno, es que cuando alguien recibe una demanda de carácter civil o una acusación, pues cualquier persona tiene la obligación de contestar en tiempo y forma, es decir, dentro de los términos legales que están estipulados para contestar una demanda. Cuando no se contesta, pues el juicio no significa que se va a detener o que se va a desvirtuar porque no participó en él y no contestó, no. Ajá. Lo que sucede es que se va a llevar el juicio en rebeldía del acusado. Y se va a tramitar y va a caminar el juicio por todas sus etapas procesales, pero en rebeldía del acusado, porque simplemente no se quiere defender, por evadirse muchas veces. ¿Y pudiera ser contraproducente? Sí, por supuesto, porque entonces, digamos, la sanción legal para aquellas personas que tienen una demanda y no la contestan, no se defienden, es que todos los hechos que le imputan se entiendan para efectos legales o se presuman como ciertos. Es decir, si él dice que se cometió un hecho de tal o cual manera y la parte contraria, que es el acusado, no se defiende, no lo desvirtúa, no aclara si es cierto o es falso y presenta una defensa, entonces se va a presumir que es cierto, y entonces el juicio en rebeldía pues pudiera irse con puras presunciones de verdad en cuanto a la acusación que se está planteando, y entonces al final pudiera ser que en estos casos pues prospere una demanda aun y cuando no tenga ningún elemento que la fundamente y esté sustentada en hechos falsos. Recordemos de que desde el punto de vista de la salud, de la prestación de servicios de atención médica, quien está obligado a probar la buena práctica, que actuó conforme a los principios científicos y éticos que orientan la buena práctica médica, es el que prestó el servicio, no el paciente que recibió el servicio o el familiar del paciente que representa los intereses o los derechos de su familiar. Por eso era interesante el que entendieran esto, el declararse en rebeldía o el que lo declaren en rebeldía, porque a veces los términos jurídicos no los entendemos y a veces por no entenderlos, los más elementales como nos creamos un problema mayúsculo. Así es, ¿verdad? Exacto. Pues el paréntesis para esa pequeña acotación, la puntualización. Es inverosímil que el ser humano contemporáneo pueda llegar a su madurez sin haber sentido alguna vez víctima de la injusticia. O sea, todos en algún momento, sea o no fundada esa sensación, pero lo cierto es que es una sensación inevitable en algún momento. Tampoco es frecuente ni probablemente deba creerse ingenuamente que hoy en día puedan ejercerse altas responsabilidades durante mucho tiempo sin haber sido lastrado, presionado o difamado por acusaciones más o menos fundadas, maliciosamente injustas, e incluso es relativamente frecuente para políticos, funcionarios, empresarios y profesionales de cualquier actividad y clase el haber tenido que comparecer alguna vez como imputado, ahora los imputados, ¿verdad?, en un juzgado de instrucción por denuncias interesadamente falsas hasta la mendacidad más deleznable y solicitando obstinadamente una pena muy desproporcionada, como ya nos refería el licenciado. En esos casos y en esos momentos ni siquiera resulta fácil razonar con claridad, íntimamente, y menos aún argumentar eficazmente, porque la acusación por sí misma altera el equilibrio y el entendimiento hasta el punto de hacer prácticamente imposible la defensa eficaz, porque la lógica de las pruebas objetivamente no siempre es eficaz e incluso puede perjudicar más aún al imputado, surtiendo efectos judiciales contraproducentes, sean cuales fueren los testimonios
y documentos. A esto se refería, ya con palabras más doctas que nos comparten por ahí los que saben. Las periciales que se pretenden utilizar como pruebas de descargo pueden para ser exculpado. Que se señala es un drama que han vivido y viven, probablemente seguirían viviendo grandes incriminados. Los grandes incriminados, ya casi para cerrar, licenciado, porque se nos va el tiempo rapidísimo con usted, siempre se nos va. Los grandes incriminados, por ahí yo veía buscando en internet, buscando en esta gran biblioteca que tenemos, el caso mencionaban de los más famosos a Nelson Mandela en esta situación. Y nos decían que aceptó tener una conversación con el fiscal que lo había acusado de algo parecido y que han trascendido algunos detalles de esa conversación que evidencian el arrepentimiento del fiscal que alegó haber hecho solo el trabajo que le habían encargado y la magnanimidad del líder que sin poder olvidar perdona, pero lo cierto es que pocas cosas impiden realmente que algo así vuelva a ocurrir, porque son muchos los políticos, en México no tanto, y los funcionarios que solo hacen el trabajo que se les encarga para impedir, disuadir y reprimir el deseo de conocer más allá de lo que ellos mismos consideran apropiado en cada momento. Esto de considerar apropiado en cada momento, ¿se trata de la interpretación de las leyes en cada espacio que sucede un juicio, un caso como estos? Pues digamos que en nuestro país y en nuestra realidad también existe esta situación donde cuando alguien interpone una denuncia penal, el que es el abogado de quien interpone la denuncia, quien se llama a veces la víctima, el afectado, entonces tiene al Ministerio Público como su abogado defensor, quien va a tratar de establecer la culpabilidad en este caso hablemos del médico. Ajá. Entonces hay gente del Ministerio Público o hay dijéramos también en materia civil, funcionarios de juzgados, incluso jueces, que de verdad, haciendo lujo prácticamente de violencia moral, ponen en unas situaciones muy difíciles a los médicos. Un médico, simplemente el hecho de que reciba un citatorio de un juzgado, de un ministerio público, pues es suficiente para poder hacer lo que no duerma ese fin de semana. No te digo si es un acto de presentación o un acto más importante. El hecho de que reciban una demanda, por supuesto que los hace ya no dormir, ya no estar tranquilos, y cuando llegan a una oficina como hoy en día son los ministerios públicos, pues son oficinas completamente distintas a los que ellos desarrollan normalmente sus actividades, con gente pues muy distinto a la que muchas veces con una preparación muy precaria también, pues con un trato muy distinto, dijéramos. En una relación médico-paciente, pues lo que se busca siempre es la comunicación efectiva, el buen trato, ser empático, y cuando llegan… te explico 5 veces o 10 hasta que me entiendas. Hasta que me entiendas, y el buen trato, un trato cordial, un trato humano, en un ambiente humanizado, pero cuando llegan a una institución como es un ministerio público o a un juzgado penal o a un juzgado civil o de cualquier otra materia, y primero los hacen esperar horas de aquí a que los atienden. Después, cuando llegan a atenderlos, a veces hasta los atienden parados, ni siquiera en un lugar, en una silla. Sí, claro. Y si hay una silla, a veces son sillas de verdad indignas para cualquier persona, no se diga para un médico. Donde el lugar ya por sí mismo pues le representa un ambiente hostil, y donde después viene el trato
pues inquisitorio del personal judicial o ministerial, donde lo pasan al médico legista antes de iniciar la entrevista, alguna hora entrevista cuando se trata de la vía penal, y a ver que te hagan un certificado médico y luego regresa y ahora vas a manifestar lo que conoces o lo que haces, o se te vas a hacer del conocimiento la imputación que pesa en tu contra. Y bueno, este es un ambiente que a cualquier persona, por supuesto, nos saca de balance, claro, de nuestro ámbito de confort. Ajá. Pero a un médico, el hacer lo que deje su bata, su consultorio o sus instalaciones clínicas para ir a un lugar de este tipo, a perder todo un día, muchas veces para ellos inentendible de por qué se tarda tanto, o por qué no los atienden, o por qué los hacen esperar, y por qué cuando ellos quieren expresar no los dejan o los limitan. Pues es una situación estresante que puede ser un choque conceptual para cualquier persona, no se diga para un médico, y por supuesto que les genera todo un fenómeno que lo entendemos en lo que hoy en día se conoce como síndrome forense de Sócrates. De Sócrates. Pero esta otra cuestión, y ya yo estoy para cerrar de hace rato, pero para cerrar ya, licenciado, cuando se trata de niños, ahí es otra cuestión completamente diferente, porque incluso en los juicios comunes, pudiéramos decirlo, si se trata de un niño, pareciera que el juez o los ministerios públicos, otros, inmediatamente lo ponen en otro contexto. Cuando se trata de médicos y que la víctima potencial en este caso pudiera ser algún niño, ¿el trato todavía es peor? Por supuesto, cuando lamentablemente puede ser hoy en día con el tema de perspectiva de que tienen la obligación los juzgadores de actuar con perspectiva de género, o juzgar con perspectiva de género, o el interior, exacto, del superior de los menores. Bueno, pues es un tema donde ya a veces llegan los médicos ante una autoridad de esta naturaleza y el trato ya se vuelve un trato muchas veces de culpable, donde ya no los tratan como lo que debería de ser o pudiera ser, que es, ellos son llamados y se va a investigar. La presunción de inocencia. Bajo una presunción de inocencia. Aquí incluso el principio de presunción de inocencia, desde el punto de vista cuando menos civil, de un reclamo médico no existe, porque ya dijimos aquí hay criterios legales que te dicen que hoy en día el médico va a ser culpable hasta que no demuestre que actuó conforme a lo que exige la buena práctica médica, y en ese sentido ese principio de presunción de inocencia ya no está aplicando como debería de ser en todas las demás materias. Ya hay un cierto sesgo en la parte médica, un trato distinto, pudiéramos decir discriminatorio, indigno, muchas veces, que ya los pone en una desventaja simplemente porque se trata de un menor, porque se trata de una mujer, se trata de una persona vulnerable. Hoy en día, ni hablemos de los inimputables si estuvieran ahí. Sí, y entonces ya se les presume desde un principio culpables, y ellos tienen que acreditar su buena práctica médica. Entonces pudiéramos pensar que en ese momento es cuando empieza de alguna forma a manifestarse este síndrome con estos ataques primeros. Ahí pudiera ser el comienzo de. Sí, por supuesto, sí, desde que llegan de que se tienen que salir de su ámbito de confort para ir a instalaciones que son totalmente ajenas a ellos y muchas veces desagradables a cualquier persona, que ya por simplemente de estar en ese lugar ya te pueden sacar de tu estabilidad emocional, personal, y te pueden poner en una situación de crisis emocional. Entonces, ya para cerrar, ¿con qué nos quedamos? ¿Cómo lo reconocemos? ¿Y qué pudiera hacer para actuar en consecuencia? Bueno, primero, ¿cómo se reconoce? Pues cuando a un médico, al recibir una queja, una demanda, una denuncia, tenga reacciones indeseables
que no pueda estar tranquilo con sí mismo, que no pueda ya dormir, que no pueda ejercer su práctica médica, está viviendo este síndrome. ¿Qué tendríamos que hacer? Acudir quizá con ayuda profesional. Muchas veces nosotros como abogados, cuando los vemos, les recomendamos buscar ayuda profesional. Ustedes lo pueden reconocer, se dan cuenta cuando hay un supuesto. Cambio, sobre todo cuando hablo en específico de ustedes que son asesores a veces de médicos, por ende ya lo conocen de hace tiempo. ¿Perciben un cambio inmediatamente? Sí, por supuesto, es muy claro para nosotros estar platicando con un médico y su plática ya va en torno o a lo que siente o a la frustración que siente y todo lo que ha cambiado y sus ganas de querer contrademandar y de querer o casi de desaparecer todo o de mandar todo a volar, por decirlo así, abstraerse de su realidad, de enfrentar el juicio. A veces lo que les decimos es, en este caso, más que preocuparte, debes de ocuparte. No te centres en la acusación, céntrate en lo que tú hiciste simplemente y demuestra que lo que hiciste fue lo correcto. ¿Qué es lo que recomendamos? Precisamente eso, que el médico cuando reciba una queja, demanda, acusación de cualquier tipo por cualquier vía, primero que tome, ahora sí que templanza y calma, analizar muy bien esa acusación, digamos, cuál sería la forma que debería de actuar. Siguiente es que busque asesoría legal o médico legal competente en la materia, especializada. Si bien es cierto, hay muy buenos abogados en otras materias, pues siempre es bueno que sea un abogado que conozca y que esté versado en esta materia, en esta especialidad. Después, que tenga confianza en que va a poder ser apoyado si él abre completamente toda la información que envuelve al acto médico que él realizó o el acto médico que está cuestionado, donde él recabe toda la información que tenga del paciente, donde aporte el expediente clínico del paciente y que éste esté debidamente integrado, que pueda colaborar activamente con su defensa, con sus abogados, en hacer un análisis concienzudo, profesional, profundo de los puntos de la acusación y cuáles son los puntos para desvirtuar esa acusación. Porque muchas veces los médicos se quieren abstraer y no quieren ni siquiera escuchar del tema de la demanda o el tema de la queja y quieren que el abogado haga todo solito. No, se tienen que involucrar con el abogado porque el abogado puede ayudarlos desde el punto de vista legal, pero no en cuanto a conocer y a poder defender su acto médico si no tienen los elementos necesarios, la información necesaria. ¿Y quién es el más indicado? Bueno, pues el propio médico. Que busquen también un apoyo de un par, de un colega que les pueda apoyar y asesorar buscando la información, buscando la literatura médica, buscando los elementos que pudieran ayudar a su defensa. El médico muchas veces empieza con este trastorno y no piensa con claridad, no actúa con agilidad y entonces necesita de un colega que lo pueda ayudar en poder… la otra visión, fría. Exacto, con cabeza fría, buscar los mejores elementos para poder acreditar su buena práctica médica. Y que acudan a todas las instancias que tengan que llegar con el mejor ánimo, buscando siempre la verdad, buscando siempre demostrar la razón, con pruebas, con fundamentos, con elementos que le puedan dar al juzgador, a la autoridad que va a resolver, los elementos para que le pueda dar la razón. Porque puedes tener la razón, pero puedes no saber expresarte de manera que… No puedes no saber expresar tu razón, tus motivos, tus fundamentos, exponerlo de una forma que te entienda alguien que no es médico, que es abogado y que no tiene la terminología y que no entiende la terminología médica. Entonces,
poderlo explicar en palabras llanas, claras, para el entendimiento de un abogado que va a ser el que va a emitir una resolución. Después, participar también activamente en todas las pruebas que se van a ofrecer para que los peritos, los testigos, todos los que vayan a participar dentro del juicio, pues lo hagan confiados en que van a demostrar la razón, que van a demostrar la verdad, la buena práctica médica, que te apoyes de la institución de salud donde se brindaron los servicios, de los directivos, del personal, porque también ellos te pueden aportar elementos que a lo mejor tú no has visto, no tienes a tu alcance, y que es importante que se puedan ofrecer o que formen parte de la defensa. También las instituciones tienen personal que conoce muy bien ya muchas veces este tipo de procedimientos o que ya ha vivido procedimientos y tiene siempre algo bueno que aportarle al médico. Y finalmente, pues que siempre que tengan una demanda de esta naturaleza, que sientan que pueda ser injusta y que sientan que les afecte, que busquen un apoyo especializado en algún amigo, en algún psicólogo, en algún colega, para que les pueda ayudar a poder transitar de la mejor manera este tipo de situaciones que puede ser traumática en todos los aspectos, pero que bien llevada puede llevar a un resultado favorable. Y como Sócrates, pues si tienen una resolución, muchos médicos son en ese sentido, también tratan de justificar su buena práctica, y si ellos se les demuestra que actuaron de manera incorrecta, pues como Sócrates van a someterse al designio de la ley de manera profesional y responsable, y van a cumplir en términos claros y de manera inmediata con cualquier sanción que les puedan poner, siempre y cuando también esta se encuentre debidamente fundada y motivada. Y sobre todo también parte de todo este ejercicio que nos acaba de relatar puede ayudar a contrarrestar el mismo síndrome que estamos refiriendo en este programa. Al tener todos los elementos, de saber que agotaste todas las instancias y a saber que actuaste de buena manera y promoviste todo lo que a tu alcance tenías, también ayudaría a contrarrestar ese síndrome. Por supuesto, ellos siempre van a quedar satisfechos de haber dado su mayor esfuerzo en el caso particular. Siempre, como decimos, es bueno tener la razón, pero es mejor saber expresar y demostrar que tienes la razón, pero todavía es mejor hacer que te den la razón, que quien tiene que resolver tu caso te dé la razón. Siempre hay que buscar eso. Pues queridos amigos, como ven, les decía que estaba súper interesante el tema, pues no solamente en la criminología, el delito, la delincuencia, la víctima y el escenario del crimen, sino que también aquí está, como dicen en el pueblo, el remedio y el trapito, porque gran parte de esto último que nos acaba de dejar el licenciado Daniel Osvaldo Rojas López es la parte de procedimientos casi paso a paso que debieran llevar cada uno. Hablamos de médicos, pero en este caso cualquiera de los imputados que pudieran evitar este famoso síndrome forense de Sócrates. Muchas gracias, de verdad nos deja nuevamente tarea, pero también nos deja un tema bastante interesante, poco conocido y que sabemos que va a permear en todos lados. Gracias por estar aquí. Encantado, muchas gracias por la invitación y encantado de estar con todos ustedes. Pues queridos amigos, de verdad, muchas gracias. Como siempre, los esperamos el día de mañana en un miércoles de Criminogénesis. Por aquí va a estar con nosotros el coronel Nuño el día de mañana. Vamos a hablar temas de importancia, hablando de toda la situación de Guardia Civil y demás de estas cosas judiciales que suceden en nuestro país, de la mano de los expertos, como siempre, nuestros miércoles de Criminogénesis. Mañana los esperamos. Gracias por estar hoy en nuestro martes de salud y justicia, con un tema bastante novedoso, que
que nos deja para buscar ahí en internet, no todo es Facebook, les digo, queridos amigos, hay que buscar, hay que adentrarnos y pues nunca sabemos qué nos puede pasar, es mejor estar preparados. Gracias, licenciado, por estar con nosotros. Queridos amigos, ya saben que está como drojas@medicolegal.com.mx, cualquier pregunta que quieran hacerle directamente, y si no, está en su página de www.medicolegal.com. Y como siempre, también los invitamos a ver, a buscar, a enterarse de nuestra oferta educativa en www.inadec.edu.mx, que ya vienen las licenciaturas, que ya vienen inicios de cursos, que es tiempo suficiente para indagar qué queremos estudiar, sobre todo los que van a licenciaturas, licenciados en Derecho y licenciados en Ciencias Forenses. Pues aquí está la oferta. Gracias, queridos amigos, soy Delia Linares Alvarado y a nombre del equipo de INADEC TV en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia, le agradecemos su presencia en este martes. Hasta mañana. Gracias. Encantado.